Bendito sea el Cordero de Dios. Me gustaría que usted abriera su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Voy a usar el verso 8 como la clave del mensaje, ¿verdad? Como el texto central de la enseñanza en esta noche. Y conforme al contexto, pudiéramos decir que un maestro fue sorprendido. Sí, un maestro fue sorprendido. ¿Por qué digo que un maestro fue sorprendido? Porque aquí se narra en estos versículos la historia, una linda historia de Jesús y Nicodemo, un precioso encuentro que tiene lugar, digamos, en una noche sombría, en un momento donde había poca probabilidad de interrupción, pero sí mucha probabilidad o posibilidad de desbordar el corazón con una sinceridad extraordinaria. Y este hombre bien entendido, este hombre bien conocedor, este hombre bien respetado se acerca a Jesús para hacerle algunas preguntas, para conocerle. Probablemente escondiéndose de sus ¿cómo poder decir? De sus colegas. Sí, probablemente, usted sabe, ¿no? Escabullándose de sus colegas para no tener problemas, para que nadie pueda malinterpretarlo. Y llega Jesús y le hace una serie de preguntas. Muy interesante es la pregunta, pero más interesante es lo que Jesús le dice. Y básicamente, resumiendo lo que Jesús le dice, le sorprende, digamos, lo coge fuera de lugar. Y Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Espérate que yo vengo por un asunto y recibo esta palabra así. Algo que yo no entiendo, algo que mi conocimiento, que mi interpretación, que la preparación teológica que tengo no me alcanza para poder comprender. ¿Cuál es esa verdad que tú estás emitiendo? Sí, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Espérate, que aquí tengo que empezar a reevaluar todo lo que he aprendido, en lo que me he formado, todo lo que me enseñaron, todo lo que yo he interpretado, nacer de nuevo. ¿Y esto cómo puede hacerse? Sí. A un predicador que hablaba muchísimo de este tema le hicieron una pregunta interesante. Le dijeron: predicador, ¿por qué usted siempre habla de nacer de nuevo? ¿Y qué respondió el predicador? Es que es necesario nacer de nuevo. Predico tanto de esto porque es necesario. En lo adelante o en las próximas palabras o la narración que encontramos en todo este texto, lo que encontramos, lo que vemos es el empeño de Nicodemo para poder entender la posibilidad, el misterio, la razón de un nuevo nacimiento. Pero Jesús, que había captado su atención, quería llevarlo un poco más allá de la lógica humana. Le muestra que la obra del Espíritu es real, tan real como el viento. Aunque no se puede ver, tampoco se puede controlar. Bien que resume la esencia del nacimiento espiritual, envuelto en un tapiz de misterio, soberanía y evidencia. Sí, misterio, soberanía y evidencia. Usted tiene el verso 8 allí, ¿verdad? Recuerde que dije que de allí íbamos a profundizar en las Escrituras. El Espíritu obra soberanamente, en el buen sentido de que Jesús le dice: el viento sopla de donde quiere.
Piense eso. Nicodemo, tratando de entender la posibilidad del misterio, la razón del nuevo nacimiento, y Jesús le viene con otra más profunda todavía. El viento sopla de donde quiere. El viento sopla de donde quiere. Sí, es verdad, Señor. Interesante. Ya van dos. Tengo que nacer de nuevo y ahora viene con que el viento sopla de donde quiere. Y es cierto, hoy usted está aquí, el viento está soplando de una dirección a la otra y usted espera unos minutos o 2 horas, qué sé yo, que se conde, y el viento cambió de dirección. Y lo que antes era favorable, ahora te está soplando en contra. E ir favorable al viento es bueno, es agradable, pero ir en contra del viento es difícil. Hace muchos años, cuando era pastor en Puerta de Golpe, mis hijos, se me pasó el tiempo de pagar la factura eléctrica en Puerta de Golpe, en el correo. Y tuve que ir a Piloto. Sí. Allá estaba, digamos, la oficina central de la empresa eléctrica. Y yo tenía una bicicletica. Interesante la bicicletica aquella. Se veía muy bien, pero avanzaba poco. Y tenía un viento contrario que era mejor, escuche bien, era mejor bajarse e ir caminando que seguir pedaleando. Yo iba dándole con toda la energía que había reservado, con todo, iba con todo. Y un señor que me pasó por al lado me preguntó, ¿pero qué le pasa? Le dije, que esto no avanza. Esto no avanza. No era el problema de la bicicleta, era el viento. El viento estaba soplando duro y estaba contrario. Al regreso fue extraordinario, todo estuvo bien. Pero para llegar, créeme que cuando llegué, me hubiera gustado vivir allí porque ya no tenía fuerza para regresar. Y Jesús le dice a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere. En otras palabras, nadie puede determinar sobre él, así como nadie puede gobernarlo. Porque el viento no recibe órdenes. Al viento nadie puede encauzarlo. Nadie puede decirle sopla ahora o detente. Al viento nadie puede decirle yo tengo la preferencia de que tú lo hagas en esta dirección. Al viento nadie puede decirle, mira, estoy construyendo un cometa o un papalote en nuestro lenguaje para poderlo empinarse, necesito viento, sopla un poco. No funciona de esa manera, porque él sopla de donde quiere, en la dirección que quiere y con la intensidad que quiere. Si el viento no recibe órdenes, dile a tu hermano, el Espíritu tampoco. Díselo, el Espíritu tampoco. El Espíritu de Dios no recibe órdenes. El Espíritu de Dios es autónomo. Hace lo que quiere y cuando quiere. Pero curiosamente lo que quiere y cuando quiere está previsto en la palabra de Dios, envuelto en un propósito que involucra al ser humano. Más allá, amados y amados, de nuestra decisión, el carácter del Espíritu Santo nos invita a ser participantes de una obra que independientemente que no hemos fundado nosotros, podemos ser copartícipes de ella. Así que piensen esto, el viento nadie le da orden, al Espíritu tampoco. Así como la salvación no comienza con el hombre, sino con Dios. Él fue quien te llamó, Él fue quien te buscó, Él fue quien te limpió, Él fue quien te perdonó, y te das cuenta que nosotros lo único que hicimos fue alinearnos con su propósito y recibir todos esos bienes espirituales que por su gracia Él nos estaba dando. Sí, básicamente lo que diría
la parábola. Después que hacemos todo lo que debemos hacer, siervos inútiles somos. Sí, en el buen sentido de este propósito, somos inútiles, nada podemos hacer, como que nada podemos aportar, pero sí somos copartícipes de algo más grande de lo que nosotros pensamos o planificamos. Nadie puede producir vida espiritual por su propia fuerza. Hay una vida espiritual que se produce en nosotros como resultado de la aceptación de Cristo Jesús. Esto es un protocolo muy lindo que se puede entender, pero es bien profundo. Porque escucha, mira, nadie puede venir a Jesús si el Espíritu Santo no le trae. Nadie puede llamar a Jesús Señor si el Espíritu Santo no obra en él primero. Y no podemos decirle Padre o Papá al Dios eterno, sino por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Que toda esta obra que me involucra a mí, nace o parte de Él. Sí, Él es el principio, Él es el motor impulsor. Todo parte de Él. Y yo lo único que hago es recibir la oportunidad y obrar en ella, moverme en ella, vivir en ella, pensar en ella, existir en ella. Por lo tanto, nadie puede producir vida espiritual por sí mismo, por su propia fuerza, por su propio intelecto, por su propia probabilidad. Usted puede lograr en el mundo natural muchísimas cosas conforme a la capacidad que usted tiene y el medio en el que se desarrolla, ¿verdad? De hecho, el mundo está lleno de maravillas hechas o descubiertas por personas no creyentes. Y las cosas van evolucionando hasta que llegan a un grado de perfección. Cosas increíbles. Nada más usted piense en el primer motor de combustión interna. ¿Quién inventó eso? ¿Cómo llegó a ese punto? ¿Cómo se creó eso? Lo que hemos tenido la posibilidad de ver un motor abierto, se le llaman venas. Dentro de lo que es las paredes del motor hay orificios que pasan de un lugar a otro y se comunican con la tapa. Y por esos orificios, por uno pasa aceite y por otro pasa agua. Y no pueden mezclarse entre sí. Entonces, dice, esto es una maravilla. ¿Cómo se llegó a ese punto? Se fue perfeccionando y ya usted sabe todos los motores que hoy existen. Pero todo partió de un descubrimiento. Entonces hay maravillas del mundo, pero hay maravillas espirituales. Y lo curioso es que las maravillas espirituales no parten de un descubrimiento tuyo, sino de la aceptación de una invitación del Dios soberano a acercarte a Él, porque tú eres parte de su proyecto. Dice amén a eso. Necesitamos una humildad profunda para reconocer que dependemos totalmente de la gracia de Dios. Hay una frase tan popular en el mundo entero que, por una parte, yo hago con mi vida lo que yo quiero, para no usar una palabra un poco vulgar. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. No, tú no haces con tu vida lo que tú quieres. Es mentira. No, yo me gobierno. No, tú no te gobiernas. Es mentira. Tú crees que lo haces, pero no lo haces. Tú no puedes hacer lo que tú quieras. Tú no puedes ir ni siquiera ir donde tú quieras. Tú tienes limitaciones. Una vez un amigo, un compañero de aula, me dijo, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Yo le estaba predicando y él me responde así.
Y en el lenguaje de muchacho, le dije, bueno, está bien, si tú crees que puedes hacer lo que te dé la gana, tú eres pobre, conviértete en rico ahora. Y me dice, no, eso no puede. Entonces no puede hacer lo que te dé la gana. Es simple. Tenemos limitaciones, pero necesitamos, amados y amadas, ser humildes para reconocer que dependemos totalmente de la gracia de Dios. Que estamos vivos únicamente por su gracia, porque sus misericordias son renovadas cada mañana. El salmista lo pudo comprender bien. Él dijo, yo me acosté y dormí y me desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Lo único que provocaba y lo único que provoca que tú te despiertes cada mañana es el sustento de Dios cuando tú duermes. Dice amén a eso. ¿Estás recibiendo tú esta palabra esta noche? La obra del Espíritu se percibe en sus efectos. Verso 8, ¿no? Oye su sonido. Hablando del viento, ¿recuerdan? Oye su sonido. El viento sopla de donde quiere. Oye su sonido. La obra del Espíritu se percibe por sus efectos. La obra del Espíritu no hace ruido en ninguna medida como el viento. Pero entendemos el viento por los efectos. El viento puede mover hojas, puede refrescar un ambiente, puede crear o descrear. A un pintor le dijeron, pinta el viento. ¿Cómo puedo yo pintar? El viento no se puede pintar. Sabemos que está, sabemos que existe, sentimos el efecto. El pintor, ¿qué hizo? Hizo un gran paisaje con todos los árboles y más grandes y más pequeños inclinados. Y había un efecto visual de que había un viento fuerte, un viento recio. Pero no era viento. ¿Qué había pintado? Árboles. Sí. Cuando usted lo veía, usted decía, el viento que se expresa. En esa pintura debía ser un viento fuerte, un viento recio. Pero no había viento allí. Eran árboles inclinados. Por lo tanto, se estaba expresando a través de la pintura efectos. Así que el Espíritu Santo en nuestras vidas no podemos verlo en ese buen sentido, pero sí vemos sus efectos. Porque Él en nosotros produce efectos. La obra del Espíritu transforma el carácter, el deseo y las prioridades. ¿No son estos efectos? Sí, la obra del Espíritu, el Espíritu cuando viene a tu vida, transforma muchas cosas. El Espíritu, no puedo verlo físicamente, no es físico, pero puedo ver sus efectos, lo puedo ver en ti y lo puedo ver en mí. Puedo sentir cómo me mueve, puedo sentir cómo me conduce, puedo sentir cómo me dirige, puedo sentir cómo me cuida, puedo sentir cómo me revela, cómo me resguarda de los males. El Espíritu Santo no se detiene en ningún momento, en ningún sentido. Él es tu guía, Él es tu guardián, Él es tu ayuda. Él tiene cuidado de ti. Y hablando en este sentido de los efectos, Él transforma tu carácter. Mire que yo conversé con muchas personas sobre los temperamentos. Y yo sé que existen temperamentos, lo sé. No tengo duda de ello. Pero sé que existe el señorío del Espíritu sobre los temperamentos. Por eso no puede haber justificación en el hombre en decir es que yo soy así. No, yo entiendo que tú eras así, pero entiendo que el Espíritu Santo te toma como eres y te transforma a como es Cristo.
Los efectos que causa en ti es el dibujo del carácter de tu maestro. Él transforma tus deseos. Sí, transforma tus deseos. Porque el deseo del hombre carnal consecutivamente es la inclinación al mal. Pero cuando viene el Espíritu Santo a tu vida a través de una obra santificadora, esa inclinación que era al mal ahora es cambiada y empieza a inclinarte al bien. Con el deseo profundo de hacer el bien, de no hacer daño, de no ofender ni a Dios ni al prójimo. Y también transforma tus prioridades. Yo sé que todos tenemos sueño. No sueño para ir a dormir. O algunos sí. Tenemos meta, tenemos propósito. Y nos enfocamos al respecto. Y nos esforzamos al respecto. Pero llega el Espíritu Santo y cambia la prioridad. Pastor, ¿de dónde usted sacó eso? Pregúntele al rey David. Pregúntele al rey David. Después que Dios le dio un poco de paz, después que estuvo un poco más tranquilo, él dijo, voy a hacerle una casa al Señor. Todo su enfoque y su prioridad ahora, ¿cuál era? Un enfoque constructivo, espiritual constructivo. Voy a hacer una casa donde Dios mora. Voy a hacer un templo. Y se le acercó al profeta y le dice, está muy bien tu deseo, respeto tus deseos, pero Dios está cambiando ese sentido. ¿Cómo que Dios sí? Tus manos, hay mucha sangre en tus manos. Tu hijo hará casa para el Señor. Entonces lo que de momento había sido una prioridad, David se había concentrado en una prioridad constructiva, ahora no, ahora tenía que seguir gobernando como lo había hecho antes. Nosotros tenemos prioridades, enmarcamos prioridades, tenemos, digamos, metas futuras, a corto y a largo plazo. Pero somos gente que estamos envueltos en un propósito. Somos gente que pertenecemos a un reino. Somos propietarios de alguien. Somos propiedad de alguien. Somos hijos de alguien. Alguien nos guía, alguien nos gobierna, alguien nos dirige. Y en algún momento cuando tú crees que tiene algo logrado, el Espíritu Santo te dice, no, vamos, no es ahí. Señor, pero que ya lo tengo logradito, sí. Otro lo va a hacer, tú no. Porque uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. El obrar del Espíritu es misterioso, pero efectivo. Mas ni nadie sabe de dónde viene, ni a dónde va. Verso 8, ¿verdad? Seguimos allí en el verso 8. ¿Cómo que yo no sé? Es un misterio. Y Jesús, créame que no quería expresar tal misterio. Solamente expresa este sentido. Es un misterio. Nadie sabe de dónde viene y nadie sabe a dónde va. La vida del Espíritu no siempre tiene explicación, pero siempre tiene dirección. Ahí se te fue una buena oportunidad para decir amén. Una linda oportunidad para decir un gloria a Dios. Voy a decirlo de nuevo para que lo aproveche. La vida del Espíritu no siempre tiene explicación, pero siempre tiene dirección. Nadie sabe de dónde viene. Nadie sabe a dónde va, pero sí tiene una dirección. Sí se está moviendo en pos de algo, sí tiene un propósito, sí tiene una meta para lograr. Así es el Espíritu Santo en tu vida.
Nosotros no podemos entender cómo funciona el viento, pero sentimos sus fuerzas. Así que Dios guía, impulsa, redirige y sorprende. Eso lo hace Dios con nosotros. Impulsa, redirige y sorprende. ¿Por qué digo sorprende? ¿Cuál es la sorpresa aquí? Recuerde que estamos comparando o haciendo una alusión entre el espíritu y el viento. Mire, en ocasiones usted está trabajando, sudado, calor, todo está tranquilo y de repente una brisa. Refrescó. ¿No te sorprendió? Pero que todo estaba en calma. Sí, pero te sorprendió una brisa. Por lo tanto, Dios hace cosas extraordinarias. El viento impulsa, el Espíritu Santo te impulsa a Cristo y a hacer el bien. El viento redirige, el Espíritu Santo te lleva, no siempre a donde tú quieres, sino a donde está el cumplimiento del propósito de Dios. El viento puede sorprenderte y el Espíritu también, haciéndote regalos que nunca pensaste. Los que son guiados por el Espíritu, dice el texto bíblico, son como el viento. Los que son guiados por el Espíritu son como el viento. Aquí vale la pena hacer un paréntesis, amados y amadas. Porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos. Conocemos el presente inmediato, pero ni siquiera tenemos dominio del presente futuro. Y cuando digo presente futuro, me refiero al presente allí, al siguiente minuto, al siguiente segundo. No tenemos control de esto. Y el Espíritu Santo puede sorprendernos. Y me llama la atención en hechos bíblicos, cómo el Espíritu Santo sorprendía a las personas que amaban y servían a Dios con cierto grado de problemática a fin de llevarlo a un lugar mejor. ¿Recuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Estos muchachos eran buenos, eran espirituales, eran temerosos de Dios. No quisieron ni siquiera contaminarse con la comida del rey. Habían aprendido la lengua de los caldeos, pero su vida estaba allí. Estaban bien. Para Dios llevarlo a una escala superior, ¿qué tuvo que hacer? Redirigirlo. Lo raro es, ¿a dónde lo redirigió? Lo redirigió al horno de fuego. Sí, curiosamente lo redirigió al horno de fuego. Pero en el medio del horno del fuego, calentado 7 veces, cuando miraron para allí adentro, estos 3 jóvenes no estaban solos. Había alguien allí que le acompañaba, que le guardaba y le protegía para que las llamas no ardieran en ellos. Entonces, cuando tú crees que tienes algo seguro, cuando tu vida está tranquila, amado y amada, no te maravilles de eso, porque el Espíritu Santo puede venir a redirigir tu vida y en esa redirección probablemente te meta en circunstancias que jamás pensaste que podías pasar. Pero digo, no tengas temor. Quien te redirigió allí está contigo para cuidarte, para ayudarte y para sostenerte. Y en este mismo texto, ¿cómo llegó Daniel a ser quien era? Todo el tiempo en redirección, todo el tiempo en sorpresa, pero todo el tiempo en amenaza. Para llevarlo, mire bien, a mí me llama la atención esta historia, porque Dios, para llevarlo a un estatus mayor, oiga,
Lo metió primero en el foso de los leones, ¿no? Había que interpretar el sueño del rey, que al rey mismo se le había olvidado lo que había soñado. Lo que sabía el rey, que había soñado algo importante. Y dijo, y si no me dice lo que soñé y lo que significa, aquí está muerto todo el mundo. Y después lo mandan a buscar para que interpretara un letrero así que se había escrito por una mano en la pared y que nadie podía leer, nadie podía entender, nadie podía interpretar. Y dijeron, allá. Él estaba cómodo, él estaba bien. Pero el Espíritu Santo dijo, déjame poner algo más. Déjame sazonar un poquito mejor. El Espíritu Santo dijo, no, espérate. Y alguien que se acordó, mira, entre los hebreos hay un viejito ya, porque ya estaba viejo el hombre, hay un viejito ahí que... Y llámalo para acá. Mira, si tú me dices lo que significa de esto, básicamente te voy a hacer el segundo de todo esto. Te voy a vestir bien, te voy a dar buenos regalos. Bueno, si usted quiere saber la interpretación, léalo. Vamos a seguir. No todo se comprende, pero todo apunta al propósito de Dios. No todo se comprende, pero todo apunta al propósito de Dios. Recuerda cuando Jesús iba con los discípulos iban en la barca y se presentó una tormenta y el viento se puso grosero y grotesco. Y Jesús en medio de la noche vino caminando sobre el mar a los discípulos. O que después se quedó, en otra historia, se quedó dormido en la barca y la barca, usted sabe, no, hacía agua, se estaba hundiendo. El viento estaba soberbio. Y despertándose, levantándose Jesús, ¿qué dijo? Cálmense, tranquilo. Y dice la Biblia, hizo bonanza. Todo se tranquilizó. Sí. El Señor Jesús, o el Espíritu, que es la esencia de la comparación, no se limitará en permitir de que tú pases por circunstancias difíciles y peligrosas, pero no te dejará solo ni perecer en ellas. Así que no todo se comprende, pero todo apunta al propósito de Dios. Me gustaría invitarte a confiar en el Espíritu Santo, aun cuando no entiendas sus caminos, porque la obediencia va antes de la comprensión. Buena oportunidad para decir amén. La obediencia va antes de la comprensión. La mayoría de las cosas que nosotros comprendemos, las comprendemos con el tiempo. De hecho, los profetas bíblicos, los más entendidos, en ocasiones se quedaban así, ¿esto qué significa? ¿Y esto qué cosa es? Y solamente el tiempo, o en el tiempo, pudieron interpretar y darse cuenta de lo que aquello significaba. Así como nosotros también con el tiempo nos damos cuenta, y con el tiempo nos daremos cuenta por qué estamos aquí hoy. ¿Por qué Dios nos está preparando aquí hoy? ¿Por qué Dios nos está adiestrando aquí hoy? ¿Por qué Dios nos está enseñando aquí hoy? ¿Por qué Dios nos está sacudiendo aquí hoy? ¿Por qué Dios te está fortaleciendo aquí hoy? Mañana, solo mañana podrás entender este misterio. El nuevo nacimiento no es una teoría. Es una realidad transformadora. No lo provoca el hombre, sino el Espíritu. No siempre se entiende, pero siempre se evidencia.
Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu, guiado, cambiado y verificado por Dios. Y voy a terminar diciéndote lo que Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Pastor, pero a lo mejor ya yo nací de nuevo. Y yo te diría felicidades. Me encantaría que así sea y que tú mires las evidencias en ti del nuevo nacimiento. Sí, hay evidencia. Es un misterio, pero hay evidencia. El nuevo nacimiento no se ve, pero hay evidencia. Los frutos del Espíritu Santo es una evidencia del nuevo nacimiento. El mantenerte y perseverar en la fe es una evidencia de que has nacido de nuevo. El sufrir por Cristo es una evidencia que has nacido de nuevo. El amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma son evidencias de que has nacido de nuevo. Sí, amados y amadas, ubica en tu vida las evidencias. Y no solamente cuando la veas, la entiendas, sino también que la cultives. Y que no te basten, sino que sigas creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Oramos. Padre bendito, gracias te damos en esta hora. Tu amor, tu bendición, tu paz, tu gracia, tu soberanía sobre nosotros. Necesitamos de ti, oh Dios mío, todo el tiempo, Dios mío. Sin ti, oh Dios mío, nada podemos hacer. En ti es en quien único estamos completos. A ti sea la gloria, la honra, el poder y el honor por todos los siglos. Bendigo a tu iglesia presente en esta noche, oh Dios mío. Bendigo a los que nos verán posteriormente, oh Dios mío. En el nombre del Señor, y declaro sobre ellos, Dios mío, ese cuidado tuyo descrito en tu palabra, oh Dios mío. Ayúdanos a ser humildes para poder dejarnos llevar, oh Dios mío, por el Espíritu, como el viento, oh Dios. Y aunque ahora no entendamos ni veamos propósito, por lo menos tengamos la certeza de que no estamos solos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Saluda a tu hermano en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.